Bueno, vamos a hacer el otro tipo de ejercicio relacionado con el mol. En este caso dice, necesitamos tener 1,20 moles de zinc, 0,25 moles de CO2 y 3,4 moles de SO3, y para ello nos preguntan que cuántos gramos deberemos de pesar de cada sustancia. Es decir, nos dan los moles y necesitamos calcular pues los gramos. ¿Cuántos gramos tenemos que pesar para tener esos moles? Vale, pues vamos a hacer nuestro cuadrito aquí un poquito más pequeño. A ver, un momento. Y vamos a ir rellenando. Entonces, mi primera columna es entidad, moles y mejor vamos a poner aquí masa. Vamos allá. Vamos a borrar de nuevo y vamos a ver si quiere dibujar masa. Vale. Bueno, mi primera entidad es el zinc. Vale, el zinc es un átomo, ¿verdad? Vale, luego mi entidad es el átomo de zinc. Bien. ¿Qué moles tengo inicialmente? Pues yo tengo 1,20 moles. Vale, necesito conocer la masa que contiene todas las moléculas que hay en 1,20 moles. Ya sabemos que por cada mol de átomos de zinc tenemos el número de Avogadro de átomos de zinc, es decir, un mol de átomos de zinc son 6,022 por 10 a la 23 átomos de zinc. Vale, pero no tengo un mol, tengo un poco más, tengo 1,20. ¿Cómo lo hacemos? Pues o por factores de conversión o por reglas de 3. Con una regla de 3, si un mol contiene, buscando, bueno, primeramente tenemos que ver estos datos, ¿vale? Que se nos ha olvidado comentar. Estos datos de aquí son datos de las masas atómicas, es decir, la masa que contiene o que equivale a un mol de átomos correspondiente, ¿vale? Son las masas atómicas de los átomos del ejercicio. Vale, entonces podemos hacerlo con reglas de 3 y decir en primer caso, si un mol de átomos de zinc, utilizando este dato primero, ¿vale? Si un mol de átomos de zinc tiene una masa de 65, gramos de zinc, pues 1,2 serán X. Bueno, multiplicando en cruz tendremos que X es igual a 1,2 por 65,4. ¿De acuerdo? Esto es igual a 78,5 gramos de zinc. Vale, lo colocaríamos aquí, 78,5 gramos de zinc. Bien, la otra forma, que es la más correcta, es con factores de conversión. ¿Y cómo lo haríamos? Pues muy bien, pues utilizando la masa atómica diríamos igual. Si yo tengo 1,20 moles de zinc, ¿vale? Porque es el dato que nos dan en el apartado A, con mi factor de conversión y utilizando la masa atómica, diría por cada mol, perdón, diríamos 65,4 gramos de zinc es la masa que corresponde a un mol de zinc, de átomos de zinc. Igualmente, pues nos daría 78,5 gramos de zinc, ¿vale? Esa sería la primera parte, ¿de acuerdo? Bien, vamos a borrar un momentín. Ahí está, borramos y hacemos el otro apartado, ¿de acuerdo?
Esta vez no vamos a utilizar reglas de 3 y lo vamos a hacer con factores de conversión, ¿vale? Que ya sabéis que es a lo que tenéis que acostumbraros. Vale, entonces, en el apartado B dice 0,25 moles de CO2, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos? El CO2 no es un átomo, es una molécula, ¿verdad? Es una molécula formada por 2 átomos de oxígeno y 1 de cobre. Luego mi entidad es unas moléculas de CO2, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dan en los datos de aquí? Masas atómicas. Pero nosotros necesitamos saber la masa de un mol de moléculas, la masa molar del CO2. Por lo tanto, tenemos que calcular primero la masa molar. Masa molar del CO2 es igual al número de átomos de O, que serían 2, por lo que pesa, o mejor dicho, la masa de un mol de átomos de O, que son 16, más, ¿cuántos átomos de cobre tengo? 1, ¿vale? ¿Y cuál es su masa atómica? 12, pues la multiplico. En este caso, la masa de un mol de moléculas de CO2 es 16 por 2 más 12, que son 44 gramos de CO2 por cada mol de CO2, ¿vale? Con lo cual, si partimos de 0,25 moles, lo voy a hacer con factores de conversión, lo tenemos que multiplicar para calcular los gramos por la masa molar que acabamos de calcular. Con lo cual diríamos un mol de moléculas de CO2 hemos visto que corresponden a 44 gramos de CO2. Y de aquí obtendríamos un valor de 110 gramos de CO2. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 0,25, que es el dato del problema, y 110 gramos, que es lo que acabamos de calcular. ¿Vale? Y de la misma forma, vamos a borrar, vamos a calcular el apartado C. En el apartado C nos hablan también de qué entidad. Pues vamos a verlo. La entidad es una molécula, es el SO3. Pues lo colocamos aquí. Es una molécula de SO3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está formada por 3 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Vale, de la misma forma necesitamos conocer, porque nos han dado las masas atómicas, la masa molar de la molécula SO3. Pues vamos a calcularlo de la forma exactamente igual que hemos hecho en el apartado anterior para el CO2. Bien, tenemos que saber el número de átomos en este caso de oxígeno, que son 3, ¿vale? 3 por la masa de cada átomo de oxígeno, 16. Y ahora multiplicaremos o sumaremos cuántos átomos de oxígeno de azufre hay, que es 1, por la masa atómica del azufre, que es 32. ¿De acuerdo? Vale. Si hacemos el cálculo nos dará 80 gramos de SO3 por cada mol de moléculas de SO3. ¿Vale? Entonces, en el anterior, en el C, nos dice que para 3,4 moles, ¿qué masa corresponde? Entonces, usando esto que acabamos de calcular, que se llama masa molar, vamos a calcular los gramos que corresponden a 3,4 moles. ¿Por qué? Porque si sabemos que por cada mol de SO3 eso contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de SO3, esa masa de ese mol es de 80 gramos. Vale, si un mol tiene 80 gramos, pues 3,4 moles pues tendrá más masa. ¿Cuántas veces? Pues 3,4 veces eso. ¿De acuerdo? Pero vamos a volver a calcularlo con los factores de conversión. Entonces, si partimos de 3,4 moles de SO3,
con nuestra masa molar diremos que por cada mol de SO3 tenemos una masa de 80 gramos de SO3. ¿Y eso cuánto da? Pues 272,0 gramos de SO3. ¿Vale? 272, ponerlo bien, 70, ay Dios, a ver, 72, bueno, lo dejamos así, con 0, ¿vale? Gramos de SO3. Bueno, pues hasta aquí este ejercicio. Apartado